En 1968, Consuelo Araújo Noguera, el expresidente Alfonso López y el cantautor Rafael Escalona crearon el Festival de la Leyenda Vallenata. Tiempo después, este se convirtió en el certamen folclórico más importante del país. Un año después, en la fiesta de la Virgen del Rosario, en el segundo Festival de la Leyenda Vallenata, el periodista Giraldo tituló a esta mujer o la bautizó como la cacica. Dicho este nombre porque mandaba a todos a hacer el deber que ellos merecían. ¿A quién se le canta aquí? ¿A quién se le da las gracias? ¿A quién se le canta aquí? ¿A quién se le da las gracias? A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa. A continuación, ya les hablaré acerca de los logros más importantes de Consuelo Araújo Noguera. Bueno, uno de los logros que se destacó más en nuestro país fue la contribución que ella tuvo para el desarrollo del Festival de la Leyenda Vallenata. Como segundo, ella era escritora y periodista, el cual tuvo uno de sus escritos que se dio a conocer mucho, el cual fue Vallenatología, el cual trata de las historias del vallenato. Bueno, como tercero tenemos el activismo social, el cual ella contribuyó mucho en los derechos de la mujer a nivel nacional. Como cuarto tenemos la política, el cual ella llevó a conocer a nivel internacional la cultura vallenata. Me queda el recuerdo de tu voz, como el ave que canta en la selva y no se ve. Tan solo me queda el recuerdo de tu voz. A continuación les estaré hablando sobre la relación o amistad que tuvo Consuelo Araújo Noguera con Diomedes Díaz, y se dice que solamente no fue una amistad, sino que Consuelo Araújo fue un gran apoyo al momento de que él enferma, ya que llega a su casa y le habla sobre un profeta, una historia de Job, donde dice que él tenía que ser paciente y perseverar y confiar en Dios al momento de la enfermedad para así comunicar con ella, y Diomedes se toma la decisión de crearle una canción o componer una canción a Consuelo llamada Consuelo. Suspiré solo un ratico desde ese día, oscuro día, que murió Consuelo. Bueno, señor Andrés Molina, la primera pregunta es, ¿la creación del Festival Vallenato fue iniciativa de la señora Consuelo Araújo Noguera y por qué? Efectivamente fue una iniciativa de ella. No surgió como una idea aislada, sino es importante tener en cuenta el contexto histórico. En ese entonces, simultáneamente estaba la gesta para crear el departamento del Cesar, para independizarnos del Magdalena. Recordemos que el departamento del Cesar apenas tiene 58 años de existencia y dependíamos entonces del departamento del Magdalena. Y una serie digamos, de políticos locales tuvieron la iniciativa de crear un nuevo departamento e independizarlo. Simultáneamente con esa gesta, se vio la necesidad de que a ese nuevo departamento se le hiciera eventos que pudieran convocar al país, y Consuelo Araujo visionó que en Valledupar había una fiesta tradicional religiosa, que es la fiesta de la Virgen de la Virgen del Rosario, que es lo que da lugar a la leyenda vallenata. Y ella consideró que en esa época era la época propicia para que los encuentros de acordeoneros que se hacían de manera espontánea, digamos un acordeonero con otro, se le diera un cierto orden y se creara un concurso de acordeoneros. Y a ese concurso de acordeoneros se le llamó Festival de la Leyenda Vallenata. Por eso es importante recordar el nombre completo, Festival de la Leyenda Vallenata, porque es en homenaje a la leyenda vallenata de la Virgen del Rosario, que ustedes deben conocer, que es la historia que cuenta que los indígenas que habitaban esta zona, que eran los indígenas Upar, de donde se derivan los otros 4 pueblos que sobrevivieron, ellos se enfrentaron a los españoles
y luego envenenaron la laguna Sicarare y allí murieron muchos españoles y luego se apareció la Virgen y la Virgen lo resucitó. Entonces eso da lugar a la leyenda vallenata y se venía celebrando desde más de 100 años esa celebración religiosa. Y luego Consuelo, la idea que tuvo fue crear un concurso de acordeoneros que tuviera como epicentro esa fecha, que era del 28 y 29 de abril todos los años, para crear eso. No lo hizo sola. Ella lideró esa gesta junto con otras personas como Cecilia Lapolla Monsalvo, con el mismo Rafael Escalona Martínez, que era su compadre, su amigo, y el doctor Alfonso López Miquelsen. ¿Cuál era la intención de hacer ese concurso? Era darle valor a una música vernácula, una música que era mirada por encima del hombro, se soslayaba porque era una música de campesinos, de personas, digamos, de extracción popular, y Consuelo dijo, esta es la música que nos puede poner en el mapa, y precisamente así fue, se creó el festival ya hace 57 años, esta versión cumple 57 años, y fíjense una cosa, el departamento del Cesar tiene 58 y el Festival Vallenato tiene 57, o sea que son hermanos dentro de ese contexto histórico que les estoy contando. Esa es digamos, en pocas palabras, en un breve resumen, la creación del Festival de la Leyenda Vallenata. Ok, muchas gracias, señor Andrés. Ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál fue el legado de la cacica o Consuelo y cuál fue su influencia en la cultura vallenata? Bueno, el legado de Consuelo Araujo Noguera, digamos, tiene varias vertientes. Hay un legado, por supuesto, de entre todos los aspectos, porque ella fue una mujer polifacética, el más importante fue su legado en el sector de la cultura, con la creación precisamente del Festival de la Leyenda Vallenata y con la publicación de 3 libros que se podrían considerar obras seminales de la música vallenata. Ella escribió el primer libro, Vallenatología, que lo publicó en el año 67 y fue el primer libro que se publicó en el mundo sobre la música vallenata. Antes no había ningún libro sobre el tema, se habían escrito tal vez artículos, columnas, reportajes, pero un libro como tal no. Y ese libro marcó una senda sobre lo que es la investigación sociológica y antropológica de la música vallenata. Entonces, Consuelo fue la pionera en ese campo de la investigación cultural de la música vallenata, publicando su primer libro que está por lo menos en la biblioteca de Berlín, en bibliotecas de Estados Unidos en su momento, porque fue la primera pieza. Y luego después publicó 2 libros más, Rafael Escalona, El hombre y el mito, que es el libro, digamos, la biografía más importante que se ha escrito sobre el compositor más afamado que ha tenido la región, que es Rafael Escalona, y un tercer libro que se llama El lexicón del lexicón de Valledupar, del Valle de Upar. Este libro es como una especie de diccionario que compila los dichos, los modismos, los refranes populares y las palabras y palabrejas que utilizamos nosotros, los de la provincia de Valledupar. Términos que solamente nosotros entendemos. Ella se tomó el trabajo de compilarlos en un libro, explicar su significado y dar ejemplos de su uso. Entonces creo que eso aunado a la creación del Festival de la Música Vallenata es el principal legado de Consuelo, pero no el único. En menor medida también tuvo un legado en el aspecto periodístico, porque Consuelo no solamente fue una gestora cultural, sino una periodista que escribió durante 22 años ininterrumpidos una columna de opinión en El Espectador, uno de los principales diarios del país, que se titulaba La Carta Vallenata. También hizo periodismo radial en la emisora Radio Guatapurí, tenía un programa de gran audiencia que se llamaba Los Comentarios de la Cacica, que se emitía de 12 a 2:30. Entonces, y fue una mujer cívica, una líder cívica que abanderó muchas causas sociales de la ciudad y del departamento. Y creo que eso, pues al final de su vida, el presidente Andrés Pastrana la reconoció al nombrarla ministra de Cultura. Entonces, podríamos, en síntesis, decir que su legado principal es en el campo de la cultura y en menor medida en otras áreas como el periodismo y digamos, la defensa
de los valores civiles como líder social y cívica. Bueno, señor Andrés, muchas gracias. Y para culminar, la tercera pregunta es, ¿cómo conoció Consuelo a Diomedes y por qué razón lo inspiró a escribirle una canción? ¿A qué canción te refieres? A la canción Consuelo. Ok, bueno. El tema es el siguiente. Yo no mentiría si les podría decir el momento exacto en que Consuelo conoció a Diomedes, pero sí te puedo decir lo siguiente. Consuelo era una persona que era una mujer, digamos, un personaje público. Y Diomedes también lo era. Diomedes, paradójicamente, él empezó componiendo canciones. Antes que ser cantante, era compositor. Y la historia llevó a que sus caminos se cruzaran. Era muy fácilmente que los caminos se iban a cruzar porque dos personajes públicos en una provincia muy pequeña como Valledupar, como epicentro, se iban a cruzar. Efectivamente, no sé si ustedes conocen la anécdota que Diomedes Díaz trabajó en la emisora Radio Guatapurí y se empleó como mensajero. Y a él le dieron una bicicleta y él no sabía manejar bicicleta, pero aceptó el trabajo de mensajero a pesar de que no sabía manejar bicicleta, era para poder tener acceso a los controles de sonido y a los locutores para que le programaran las canciones que él componía y que interpretaban otros artistas. Les quiero recordar, de pronto ustedes son muy jóvenes y no conocen, que la primera canción, que se llama Cariñito de mi vida, se la grabó el Binomio de Oro con Rafael Orozco. Y esa canción pues la programaban allá. En la medida en que se le programaban, él iba creciendo, digamos, en reconocimiento dentro de la música vallenata. Posteriormente, pues Diomedes empezó a cantar, grabó con Nafer Durán su primer álbum y sus canciones empezaron a ser conocidas. Y pues Consuelo y Diomedes se conocieron, era inevitable que se conocieran y se hicieron muy buenos amigos, al punto que esa amistad se cultivó por muchos años. Hay una entrevista, una foto muy famosa que se llama La Casica y el Cacique, que es donde salen ellos dos juntos y porque cultivaron esa amistad. Entonces, para resumirte, ya después, cuando Consuelo muere, muchos artistas le escribieron canciones en homenaje a Consuelo y esa canción se la compuso digamos, Diomedes después de haber fallecido Consuelo. No la vayan a confundir con otra canción que compuso Rafael Escalona de nombre igual, pero que fue compuesta a otra persona que no era Consuelo Araujo, para que no vaya a haber confusión. Entonces, para responder tu pregunta, no puedo precisar con exactitud el momento en que se conocieron, pero era inevitable que se iban a conocer por ser ambos personajes públicos, personajes que se movían en el mundo del folclore vallenato, que 50, 60 años atrás era un mundo muy pequeño donde los artistas más reconocidos y las personas, digamos, se conocían entre sí. Y al morir Consuelo, como muchos compositores y muchos artistas le rindieron homenaje, y Diomedes no se iba a quedar atrás y grabó esa canción en homenaje a la cacica. Yo quiero contarles una historia, si les interesa, que es la siguiente. Hay una canción que grabó Diomedes en su álbum Volver a Vivir. Y es la canción que dice más o menos así: una cama y cuatro paredes, donde Diomedes narra lo que le pasó por su enfermedad del Guillain-Barré. ¿Ustedes recuerdan eso o no la recuerdan? Más o menos. Sí, yo de hecho ayer la estaba leyendo, donde decía que él estaba enfermo y Consuelo también como que en ese momento fue un gran apoyo para él. Bueno, entonces, esa historia es muy bonita porque yo la presencié. La historia es la siguiente. Diomedes había contraído la enfermedad del Guillain-Barré, que era una enfermedad que tiene un síntoma, es que paraliza parte del cuerpo, inmoviliza a la persona. Entonces Diomedes estaba en su casa, no podía moverse, no podía cantar, no podía presentarse y estaba sumido en una depresión. Y Consuelo iba casi todos los días, digamos, a la semana, lo visitaba por lo menos 2 o 3 veces a la semana y le hablaba, le daba ánimos y le leía pasajes de la Biblia. Y uno de los pasajes que le leyó, que se le quedó grabado a Diomedes, fue en el capítulo de Job,
que es el libro, uno de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, le narró el tema de la paciencia, que Dios a Job, le cuenta la historia bíblica, le puso muchas pruebas, lo llenó de llagas, después lo hizo que pasar muchos padecimientos para probarlo, para probar su fe. Y Job muchas veces se quejaba y le decía, Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Yo qué he hecho para merecer este escarnio, estas enfermedades? Pero Dios lo estaba probando y al final, pues Dios compensó a Job. Por eso el legado, digamos, de Job, se habla de la paciencia de Job, que hay que tener paciencia y fe para soportar los avatares de la vida, los golpes que la vida nos da. Entonces mi mamá le contó eso a Diomedes, no solamente le leyó la Biblia, sino que se lo explicaba. Y a Diomedes le quedó, digamos, grabado esa anécdota. Y cuando compone Volver a Vivir, hay un verso donde específicamente habla de eso. Como se han dado cuenta, en esta hermosa casa vivió Consuelo Araujo Noguera. Dicho aquí, fue un símbolo cultural de la cultura vallenata. Aquí vivió la mujer más importante de Valledupar. ¿Dónde estarán mis hijas? Mis hijas, ¿dónde estarán? ¿A dónde estarán mis hijas? Mis hijas, ¿dónde estarán? Mis hijas salgan pa' afuera, que ya llegó el festival. Mis hijas salgan pa' afuera, que ya llegó el festival.